Esta es la capilla de hoy, nuestra capilla virtual. Qué gusto tenerles para compartir un tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. Hoy estamos en la capilla virtual y es el tiempo para responder a esa pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Ante diferentes temas que se nos presentan cada día, bueno, nuestra fuente siempre va a ser la Biblia. En la capilla virtual siempre nuestra fuente será la palabra de Dios, la Biblia. Creemos en la Biblia, está condensada la verdad de Dios. Y para este tiempo, el tercer milenio, ¿será que encontramos respuestas o son tan obsoletas las posibles respuestas que nos dé la palabra de Dios? Porque cuando miramos el Antiguo Testamento, ¿es válido para nosotros hoy? Las respuestas estarían muy distantes. Pensar solamente en Abraham, 4 milenios atrás de nosotros. No, pues otra cultura, otro contexto social, otro idioma, las costumbres, nada que ver con nosotros. Y en todos los aspectos, los ritmos de vida, diferentes, cosas que para nosotros son inadmisibles, inentendibles. ¿Cómo hacían eso? Bueno, ahí Dios habló, y ahí está escrito, está recogida la palabra de Dios para diferentes situaciones. ¿Podemos aplicar eso en nuestros días? El Nuevo Testamento, Jesús, Dios mismo, en la persona del Hijo, se hizo presente y trajo el Evangelio, trajo la buena noticia. Pero está distante de nosotros, mire usted, 2020 años. Hablando del nacimiento de Jesús, aproximadamente estamos a 2020 años. Y él más o menos a los 30 años comenzó a anunciar la buena noticia que traía. Dio respuestas para ese tiempo sobre que, digamos, el divorcio, la infidelidad, el matrimonio, la vida diaria, la vida cotidiana, la vida en familia, el aspecto social, por ejemplo, cómo vivir en comunidad, el aspecto político, pagar impuestos, no pagar impuestos, ¿hasta dónde? En todos los aspectos de la vida. Entonces, esas respuestas están 20 siglos atrás de nosotros. ¿Son válidas? Pues vamos a intentar en capilla virtual a responder a esa pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Seguro que vamos a encontrar respuestas que nos van a sorprender. Entonces aquí estamos en nuestra capilla virtual. Bienvenidos. El tema que tenemos para hoy, se lo quiero proponer, está en unas palabras del Señor Jesucristo que creo que nos van muy bien. Hablamos de la iglesia. Él, en la sagrada palabra, en el Santo Evangelio, allí encontramos las palabras del Señor Jesús. En Mateo 18:20 dijo algo interesante que me parece pertinente para este tiempo en el mundo. Dijo él en Mateo 18:20, cuando vamos allí a la Sagrada Escritura, que pues nos tenemos que referir a ella, porque toda la cristiandad depende de lo que dice aquí. Y qué bonito, mira las palabras de Jesús cuando él habla lo que dice. Aquí entonces, en Mateo 18:20, dijo él estas palabras: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y la palabra anterior, o el versículo anterior, Jesús hablando también decía: otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 2 se ponen de acuerdo. Y luego reafirma: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quiere llamar su atención, captar su tiempo por estos minutos sobre el término iglesia. La iglesia. Jesús habló aquí de la iglesia. Él vino a establecer la iglesia.
Y cuando leemos en nuestro idioma español o cuando se lee en inglés, se lee en cualquier idioma, pues allá va a aparecer la palabra que se traduce del griego, porque Mateo fue escrito en idioma griego. Se toma la palabra que está en griego y se traduce al idioma correspondiente. En el caso del inglés, donde estén 2 o 3 congregados, entonces en inglés allá pues va a hablar de la reunión. Pero qué interesante, les invito a mirarlo por ejemplo en griego, solo un pequeño ejercicio para acercarnos un poquito a qué está queriendo decir Jesús. Donde estén 2 o 3, traducción al español de la palabra siguiente, congregados. O también otras versiones dicen al español, reunidos. Cuando miramos la palabra que se toma del griego para traducirlo al español y a todos los idiomas, allá dice eclesia. Donde estén 2 o 3, eclesia, en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eclesia. Nosotros usamos mucho esa palabra eclesia. Por ejemplo, decimos las cosas eclesiásticas, lo eclesiástico. ¿Ve usted? Sin darnos cuenta, hablamos griego, lo usamos de continuo en nuestra vida cotidiana. ¿Ve? Las cosas eclesiásticas. De allá, de eclesia, pues lo trajimos para el español y haríamos lo mismo con eclesia, la eclesia, pero lo españolizamos, lo ponemos, lo transliteramos, lo pasamos del griego y que nos suene más en español. No diríamos la eclesia, sino que lo pusimos la iglesia, ese sí es en español. Entonces, si uno mira ese ejercicio, lo podría hacer con diferentes idiomas. Por decir algo, palabras que están entre nosotros en el español, que son traídas de otros idiomas. El chiffonier. Y eso no bien pronunciado en el francés, porque no hablamos francés. Pero sí escuchamos que alguien dice, voy a comprarme ese chiffonier. Si lo va a decir en francés, por supuesto que lo dice de otra manera, chiffonier, algo así. Pero no, pasa al español y la transliteramos del francés, el chiffonier. O le ponemos casi que un equivalente y lo trajimos del inglés. El closet, con T al final, el closet. Algunos en español dicen el closet. Bueno, salió del closet, del armario, ¿verdad? El armario sí sería en español, ¿ve usted? Otro ejercicio, tomado del francés, el chiffonier equivale al armario. La alacena tal vez. Entonces nos traemos palabras de otros idiomas. El fútbol, foot, pie, ball, bola, balón, en el inglés, football. Pero en español pues no pronunciamos, no hablamos bien inglés, a menos que lo dijésemos en inglés. Pero ¿qué hicimos? La trajimos del inglés y la pasamos al español. Si se tradujera, football sería foot, pie, ball, balón. Balón pie o pie balón. Ese sí es en español, el balón pie. Lo dicen algunos, no, el balón pie. Pero eso suena como mejor el fútbol. Pero entonces no lo escribimos como se escribe en inglés. Foot, F-O-O-T. Separado, ball, B larga, A-L-L. Football. No, la trajimos y la, digámoslo así, la españolizamos. Y quedó una sola palabra, fútbol. Dicha en español, el fútbol. F-U-T, B larga, O-L, una sola L, fútbol. Y además, como es en español, queda con tilde en la U, fútbol. En inglés no lleva tilde. ¿Ve usted? Entonces, ejercicios que vale la pena trabajar. Y vamos a continuar precisamente con el tema de ahora, iglesia. Porque hablamos de la iglesia de Cristo. Si fuéramos a la traducción, a lo que está queriendo decir realmente la palabra, estaríamos hablando, al decir la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo es la reunión, el meeting de Cristo, la congregación de Cristo. Porque se puede traducir así: reunión, congregación,
meeting, asamblea, es equivalente. La traducción, las cuatro pueden valer, y hay otras más, porque eclesia quiere decir eso. Eclesia es una asamblea. El pueblo griego, cuando se reunía en las plazas para trabajar los temas de la comunidad, iban a una eclesia. ¿Qué era una eclesia? Una asamblea, si lo decimos en español, pero no, vamos a la eclesia. Hoy tenemos eclesia, o sea, tenemos asamblea, la asamblea democrática. Mire usted, cuando hacemos, por ejemplo, o celebramos elecciones en los países democráticos, como todos los países de América Latina, por lo menos, de Europa, cuando nos unimos para elegir los gobernantes, ¿qué es lo que hacemos? Vamos todos a votar. Ahí estamos en una eclesia. Todos, la Asamblea Nacional, es la reunión de todos para elegir y elige el voto de las mayorías. La Asamblea Nacional Constituyente, que es la reunión, la eclesia, no lo decimos en griego. ¿Y qué ha sucedido a través de la historia? Pues después eclesia en español, iglesia, pero eclesia después ¿en qué se convirtió? Se asimiló a los lugares donde se hacían las reuniones. Entonces, como inicialmente no había templos, tengamos presente eso. Cuando la iglesia inició, no tenía santuarios como ahora. Esto es interesante, porque ahí vamos a descubrir algo que seguramente lo pasamos por alto. Pero en este tiempo que estamos viviendo en el mundo, quizás nos acerca más. Este tiempo nos está acercando mucho a lo que es el Nuevo Testamento, a cómo se comportaba la iglesia en esos días, los días de los apóstoles, los días del apóstol Pablo, el primer siglo. ¿Por qué? Cuando uno lee el libro de los Hechos, se encuentra, por ejemplo, dónde hacían las eclesias, dónde hacían las reuniones, dónde hacían las asambleas, dónde hacían el meeting, dónde se congregaban. Dice que en las casas. Sí, señor, en las casas era la reunión de los hermanos. La fraternidad tenía que hacerla así porque no había otras opciones. Las casas, y en las casas, digamos, los patios, los solares, las terrazas. Y luego cuando comenzó la persecución, bueno, tenía que hacerlo con alguna liturgia que no los delatara. Se inventaron hasta símbolos, unos lenguajes, alguna manera que se pudieran identificar, pero cosas como un lenguaje secreto, solo para creyentes. ¿Por qué? Porque la persecución estaba al lado de la puerta. El vecino, metido en su religiosidad, bien sea esta el judaísmo o el paganismo en cualquier parte del imperio, pues no quería este cristianismo, por supuesto. Y más adelante se convirtió esa persecución, por ejemplo, desatada en Israel sobre la iglesia de Jerusalén, se desató por fuera de Jerusalén. Y luego se convirtió en persecución de parte de los emperadores. Ya la persecución más adelante es una persecución por decreto imperial. Nos vamos a encontrar más adelante, y se las tuvo que ver con él el mismo apóstol Pablo. El emperador del momento es Nerón, y Nerón es un perseguidor de la iglesia. Tenemos muchas reseñas que Nerón echó la culpa a la iglesia, quería erradicarla de alguna manera. Las antorchas humanas allá en el frente del palacio de Roma, el circo romano lleno de antorchas humanas, los creyentes tirados a las fieras. Bueno, la persecución rondaba todos los rincones del imperio. Nadie quiere ese cristianismo, nadie quiere a esos seguidores del camino, nadie quiere a esos seguidores de Jesús. Eso de seguir a un hombre que dicen que es un Dios pero está muerto. Ahí, en esa situación, pues la iglesia tuvo que manejar otras dinámicas. Entonces no tiene santuarios, no tiene templos. ¿Dónde se va a reunir? Pero hoy en día nosotros nos encontramos con que tenemos templos, tenemos santuarios. Es más, a veces esos santuarios pareciera que se vuelven intocables porque, mejor dicho,
ese es el lugar santísimo. Y no, ¿qué nos está pasando hoy en día? Todos esos lugares cerrados, en medio mundo. Sí, en medio mundo, porque recordemos que la población del mundo está bordeando o quizás ya superando los 7.500 millones de habitantes sobre la faz de la Tierra. Y cerca de 3.000 millones, un poco más, confinados. Y esos que están confinados, pues ahí hay iglesia. Ahí está la iglesia del Señor Jesucristo, pero la iglesia relacionada con los santuarios, con los templos, no se puede utilizar. Grandes santuarios, grandes bodegas, templos inmensos, pequeños, medianos, cerrados. Y dice, la iglesia está cerrada. No, la iglesia no está cerrada. ¿Dónde está la iglesia entonces? No, pues donde hay 2 o 3, volvamos a las palabras del Señor Jesucristo. Donde hay 2 o 3 eclesia, reunidos, congregados, en asamblea, ahí yo estoy en medio de ellos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quería decir el maestro? Vea el concepto de iglesia que tenemos. Entonces hoy en día, pues estamos batallando, luchando para que nos dejen abrir esos lugares para reunirnos. Miremos que según Jesús, en las palabras que recoge el evangelista Mateo, no, la iglesia está ahí. Que tenga templo o no tenga templo, no tiene nada que ver. Si no vayamos a aquellos lugares, puede ser en este momento o en la historia. Miremos la historia, por ejemplo. Veníamos con los apóstoles. La persecución desatada no les permite tener lugares, ni siquiera reuniones. Tienen que ingeniárselas para reunirse. No pueden poner cantos a alto volumen. No pueden gritar, zapatear, techo fuera, ahora. Se delatarían ante los vecinos que son enemigos de la fe. ¿Cómo es la liturgia de la iglesia cristiana en unas circunstancias como esas? Secreta, la alabanza toca de otra manera. Mire usted las iglesias, por ejemplo, que por temas de ruido, de alto volumen, porque usamos unos equipos a veces estridentes, no cuidamos la salud de los oyentes, de los niños, de los ancianos. No, un sonido que los decibeles están pero demasiado altos. No cuidamos la salud de la gente, la salud auditiva. Entonces, unos bajos estridentes, las guitarras, la batería retumban en el recinto. No cuidamos eso. ¿Y qué ha sucedido? Hemos tenido demandas, muchas iglesias han sido demandadas, pastores han tenido que pagar, a veces han sido llevados casi detenidos con amenaza de pagar cárcel. ¿Por qué? Por no bajarle el volumen. Pareciera que no se puede cantar sin un volumen alto. No se puede adorar al Señor sin un volumen alto. Toca más poderoso el equipo, más fuerte el volumen como para que Dios escuche. Parece que el Señor no escucha la adoración si es en voz baja. No, entonces se han perdido demandas. La iglesia cristiana en diferentes lugares del mundo, y en algunos países son más severos en eso, han perdido las demandas. Les han amenazado de cerrar sus iglesias por no bajarle el volumen, y en otros casos las han cerrado. Les han prohibido todo volumen. Imagínense una iglesia con 200, 300, 500 personas para cantar. No, pues los instrumentos no pueden usar volumen. La voz de la congregación tapa los instrumentos. ¿Les han tocado con qué? Con CD amplificado, con música electrónica amplificada, ya pregrabada, y controlar el volumen. Pero la iglesia ha perdido eso, porque esas demandas. No sabemos controlar el volumen. Entonces, hoy nos ha pasado eso. Pero hay lugares de la iglesia en la historia que nunca lo trabajó así. No lo podía hacer. La persecución no lo permitía. Entonces, en tiempos de esclavitud, veamos, desde los días del Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo fue el primer perseguido y murió. Venimos luego con Esteban, murió. Luego nos encontramos con más discípulos, más creyentes, más seguidores. Luego nos encontramos con el apóstol Pablo, perseguido también,
luego arrestado y seguramente murió en Roma. Pedro igual, todos los discípulos de Jesús, los primeros discípulos. Entonces, mártires. Pero eso continúa. El siglo I se llena, porque pasa Nerón, vienen otros emperadores, perseguidores también. Viene el cierre del primer siglo, el emperador Domiciano, el emperador Vespasiano. Luego van a venir otros, Decio, Aurelio, Diocleciano y un montón. Perseguidores. Decreto imperial. Decreto contra la iglesia. No se puede hablar en ese nombre. No van a quitar el paganismo. Pero en medio de esa situación, en medio de esa situación tan complicada, la iglesia ahí va. ¿Cómo? Sin volumen, sin reuniones, hasta sin el texto bíblico todavía completo. Eso lo vamos a trabajar en otra ocasión. Que se puede decir, hasta sin Biblia, la iglesia se desarrolló de tal manera que se revisa la historia y ese tiempo, desde la muerte de Cristo en el 27 de la era cristiana, hasta el 313 también de la era cristiana, cuando está el emperador Constantino. Constantino también iba a ser un perseguidor de la iglesia. Pero, ¿qué ocurrió? Del 27 al 313, la iglesia siguió su curso, escondida, sin poder salir a flote porque la persecución estaba ahí para aplastarla. Una persecución inmisericordia. Dios lo permitió, pero esa persecución parecería, la lógica sería, no, pues con esa persecución se acaba la iglesia, no hay iglesia, la gente, ¿quién va a querer seguir esas creencias si sabe que se expone a la muerte, expone a la esposa, expone a los hijos, son familias enteras, tiradas a las fieras en los circos, quemados como antorchas, despojados de todo, por declarar el nombre de Cristo, por creer en Él? Bueno, dinámicas de la iglesia del Señor a través de la historia, solo en ese tiempo. Tiempo de esclavitud. Pero miren, al 313, cuando se decretó el famoso edicto de tolerancia de parte de Constantino, y es que, digamos, le tocaba hacerlo. No tenía, como dicen algunos, no tenía de otra. Imagínense usted, para el 313, desde el 27, haga cuentas usted hasta el 313, ¿cuánto tiempo ha pasado la iglesia predicando con persecución y todo? Con muchos muertos. ¿Desaparecería la iglesia? No. Lecciones de la historia. Uno de esos convertidos, famosísimo, Tertuliano, en vista de la situación de tantos perseguidos, tantos muertos, creyentes, él, un filósofo neoplatónico convertido también a Cristo, por allá sobre el siglo III, en sus obras aparece una reseña. Dice que parecería que la sangre derramada por los cristianos, pues, acabaría con la iglesia, pero no, han pasado generaciones una tras otra y ahí la iglesia está. Y dice Tertuliano, parecería que la sangre de los cristianos la borraría del mapa, pero no, más bien pareciera que cada gota de sangre que se derrama por un creyente se convierte en semilla. Multitud de semillas entonces, siguiendo la idea o el cuadro que presenta Tertuliano. Fue la interpretación que le dio, no, la iglesia no se puede ir acá, no la pueden exterminar, no hay manera. Entre más mueren creyentes, más crece. Cuando estamos con Constantino, digo, no le quedaba de otra. Su madre, cristiana. Su esposa, Sofía, cristiana. La gran mayoría de sus esclavos, de sus servidores, de sus sirvientes, cristianos. Senadores, el Senado romano, cristianos. Colaboradores de alto nivel, cristianos. Convertidos tal vez por la predicación de sus propios esclavos. Entonces, por donde Constantino mira, observa, detalla, en su propia casa, en su propio lecho nupcial, cristianos, el cristianismo se le aparece por todo lado. No hay santuarios, no hay templos, no hay lugares. ¿Cómo se reúnen estos cristianos? Los perseguimos por todo lado. ¿Cómo resultó cristiana la mamá? Seguramente la predicación y la oración de los esclavos. ¿Cómo resultó creyente la esposa? Seguro la mamá de Constantino, la suegra,
los sirvientes. Lo cierto es que, según los historiadores, cuando Constantino lanza o saca el decreto de tolerancia, no acabamos con los creyentes más, ni tampoco con los paganos, pero vamos a tolerarnos. No va a haber más persecución del imperio. Vamos a ver cómo organizamos esto. Cuando llega ese momento, dicen los historiadores que en el Imperio Romano, que tendría más o menos unos 120 millones de personas, de habitantes, se llega a calcular que el 60%, calcule usted, del 27, la muerte de Cristo, al 313, el edicto de tolerancia, sobre una población de 120 millones de habitantes que tendría el imperio, el 60% eran cristianos ya. ¿Cómo? Lo que Jesús propuso: me serán testigos en Jerusalén, luego seguirán en la región, en toda la región, todo el departamento, todo el estado, en Judea, también irán a sus pueblos, irán a la región vecina, al departamento vecino, al departamento del norte, irán a Samaria y también predicarán allá, y luego irán a toda la tierra. Y ahí vemos en el libro de los Hechos que Lucas hace la reseña. Lucas, ya un señor, un creyente de por lo menos unos 70 años o más, con más de 40 años de ser cristiano, ahora recoge y hace los datos y hace la reseña histórica. ¿Cómo fue que nació la iglesia? En Lucas, el ministerio de Jesús, y en el libro de los Hechos, el nacimiento de la iglesia. Y se basa en Hechos 1:8, o ahí monta todo su esquema. Que Jesús, palabras de Jesús: me serán testigos en Jerusalén, y Lucas lo reseña. En Judea, Lucas lo reseña. En Samaria, Lucas lo reseña. Llevarán el evangelio a los gentiles, es decir, a los no judíos. Y luego Lucas se va a dedicar a contarnos cómo fue que se inició, y el instrumento es el apóstol Pablo. Entonces, para mostrarnos cómo se quiso llevar el evangelio a toda la tierra, para ese momento a todo el imperio. Entonces uno se encuentra, oiga, para el 313 se puede decir que la iglesia había conquistado las mayorías, sin leyes a su favor, sin gobernantes que estuvieran de su lado, sin poderosos que los defendieran. No, su fe en Cristo, verdadera, leales al Señor, conquistaron el 60%, y luego, más adelante, pues conquistaron todas las mayorías del imperio, hasta que el imperio, de ser un imperio pagano, se volvió cristiano. La cristiandad rebasó todos los límites, conquistaron todo el imperio, las grandes mayorías. El paganismo prácticamente desapareció del imperio romano. Bueno, ahí tenemos entonces que la iglesia quizás empieza a reunirse en santuarios, pero sin embargo los santuarios que se empezaron a construir no era para eso, sino para honrar al Señor, como un lugar de honra, un altar. La primera es la catedral en honor a la esposa Sofía, la catedral de Santa Sofía, que después lo veremos en otro tema. Tiene su historia bien interesante. Pero mire usted, eclesia es reunión, eclesia es congregación, no es el lugar. Levantaron templos, y los templos eran para ir a dar gracias, para ir a rendir culto a Dios, como un símbolo aquí, un símbolo para el Señor. Pero la iglesia, la reunión, seguía siendo en las casas. Bueno, ahí les dejo ese tema para que reflexionemos, y estamos atentos para recibir todas aquellas inquietudes, preguntas. Bienvenidos, aquí estamos siempre en Capilla Virtual. Estamos en Facebook, usted solo coloca La Capilla Virtual y allí nos va a encontrar. Tenemos nuestra enseñanza de la palabra de Dios, temas así que nos pueden edificar, cada miércoles en este horario, 9 de la noche. Y los sábados, no, los domingos, pero usted puede cualquier día, por supuesto, mirar nuestros temas que hemos dejado ahí. Pero los domingos a las 5 de la tarde estamos con la predicación de la palabra. Los miércoles, ¿qué dice la Biblia? Y los domingos, así dice la Biblia. Contáctenos, lacapillavirtual@gmail.com, o también estamos en Twitter. Puede allí también seguirnos, enviarnos sus comentarios, sus preguntas, ampliación del tema.
que usted no está de acuerdo con lo que el pastor Leonel dice. Fabuloso. Se trata de un espacio para cruzar ideas, para dialogar, para precisar. Pero lo más importante es que nos edifiquemos, que crezcamos, y de pronto en algunos temas que están ahí, pero cuando revisamos el nacimiento y vamos a la palabra de Dios, ¿qué dice la Biblia? No qué dice la historia, no qué dice la denominación, no qué dice el líder de la iglesia, no qué dice el apóstol, qué dice el profeta, qué dice el pastor principal, qué dice el equipo de ancianos de la iglesia. No, yo les propongo, ante esos temas como el de hoy, el de la iglesia, ¿qué dice la Biblia, la palabra de Dios? Aquí estamos, bienvenidos. Nos encuentra también en YouTube, la Capilla Virtual, y allí puede revisar nuestros temas. Nos volveremos a encontrar en nuestra próxima Capilla Virtual.